pequeña presentación de ella. Su nombre completo de ella es Rebeca Guadalupe Ardón Iraeta. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de El Salvador. Posee una maestría en Gestión del Currículo y Didáctica y Evaluación por Competencias de la Universidad Don Bosco. Posee más de 18 años de experiencias en el área educativa, tiempo durante el cual ha participado en diferentes cursos de especialización sobre la metodología que favorecen el desarrollo de competencias, diseño y desarrollo de cursos virtuales en educación superior, proyectos diseño de cursos virtuales, proyectos de formativos, elementos metodológicos básicos y taller de aula, innovaciones educativas, entre otros. Se ha desempeñado como directora de planeamiento de la evaluación curricular de la Universidad Evangélica de El Salvador. Ha ocupado el cargo de delegado oficial en los proyectos del Ministerio de Educación con el apoyo de la UCID en la revisión de planes, de estudio de la IES, de la Dirección Nacional de Educación Superior, DINS MINUSIC, lo que es el Ministerio de Educación. Ha fungido como especialista en el diseño curricular de diferentes carreras universitarias, pregrado y posgrado, diseñando planes de estudio en la Universidad Evangélica de El Salvador. Y ha sido tutora en diferentes cátedras como Fundamentos del Currículo, Planeamiento Didáctico, Instituciones Educativas, Didáctica General, entre otras, de la Universidad de El Salvador. Le gusta escuchar música, leer, disfrutar de las actividades de aire libre, entre otras. Actualmente desempeña en la capacitación y formación de la UCE a través de los programas de región de asistencia de desastre. Así que le damos la bienvenida a la compañera maestra Rebeca Ardón, así como la conocemos, compañera de Ciencias de la Educación del departamento. Y entonces les digo de que va a ser para nosotros una gran riqueza y aprendizaje que lo tengamos para el día de ahora. Así que les dejo con ustedes a la compañera maestra Rebeca Ardón. Muchas gracias al maestro Alfredo y también al maestro Walter por la presentación. Para mí es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Un cordial saludo para cada uno de los estudiantes que nos acompañan, docentes, también coordinadores. Agradezco su espacio y la oportunidad para poder compartir acerca de este tema que es tan importante dentro de nuestra carrera, ¿verdad? Y dentro de la asignatura que estamos llevando. Quiero pues iniciar compartiéndoles una presentación para que podamos dar inicio a lo que es la temática. Pero antes quiero mencionarles que vamos a estar desarrollando, les vamos a estar compartiendo una guía a través de la cual ustedes van a tomar notas, apuntes del desarrollo de la ponencia, y con esta información ustedes van a poder elaborar un ejercicio que les permita comprender un poco más acerca del currículo. Entonces, les voy a pedir que estén muy atentos, que tengan a la mano papel y lápiz para que puedan ir tomando las ideas centrales para luego poder completar la actividad. Esa actividad se la van a estar facilitando los tutores. Vamos a estarla compartiendo a través del chat también, el documento, para que ustedes lo puedan ir llenando. Así es que agradeceré mucho su atención, y si hay algunas consultas, inquietudes o aportes que ustedes quieran hacer, con mucho gusto. La formación se enriquece a través de la interacción y del diálogo, así es que pueden solicitar la palabra en cualquier momento que lo deseen para poder consultar o brindar también sus aportes o alguna contribución o comentario que ustedes quieran hacer. Así es que voy a compartirles entonces mi presentación. Y ustedes me confirman si la pueden ver.
Muy bien. ¿Me confirman si todos la pueden ver? Sí, se observa. Sí, Sí se ve, licenciada. sí se ve. Excelente, muchas gracias. Bien, entonces, como les decía en la presentación, vamos a estar hablando acerca del diseño curricular por competencias en esta asignatura que es Fundamentos de Currículo, precisamente. Y pues tenemos acá dos licenciaturas, ¿verdad? La licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales y la licenciatura en Informática Educativa. Pues es un gozo poder compartir con ustedes, futuros profesionales que van a estar también en el área educativa. Así es que espero que esta ponencia pueda contribuir a su formación como profesionales, como futuros profesionales. Bien, en primer lugar vamos a hablar acerca de lo que es el diseño curricular, porque esta ponencia pues precisamente tiene por título el diseño curricular por competencias. Y una definición nos dice que el diseño curricular consiste en construir de forma participativa y con liderazgo el currículum como un macroproyecto formativo autoorganizado que busca formar seres humanos integrales con un claro proyecto ético de vida y un espíritu emprendedor global. Esto es el diseño curricular por competencias. Quiero aclararles que hay diferentes formas de cómo elaborar el currículo. Dependerá del enfoque bajo el cual se esté trabajando. Entonces, es organizar de manera participativa. El currículo no lo elabora una sola persona, no lo elabora, no se elaboran detrás, ¿verdad?, de un escritorio. El currículo se elabora de manera participativa con diferentes sectores de la sociedad, como vamos a ver más adelante. Entonces decimos que el diseño curricular es la elaboración del currículo, pero entonces, ¿qué es el currículo? Bien, quisiera pedir un voluntario o voluntaria que nos pueda leer el aporte que nos da Jimeneo Sacristán acerca de lo que es el currículo. Hay diferentes definiciones de currículo, esta es una de ellas. Un voluntario o voluntaria que nos la pueda leer. Buenas noches. Dice Buenas noches. Jimeneo Sacristán. Dice que el currículum es una planeación hecha por las escuelas con objetivos de aprendizaje, según las capacidades de los alumnos, con el fin de lograr un nivel educativo. Excelente, muchas gracias. Bien, como hemos estado estudiando en estos dos primeros capítulos de la asignatura, capítulo 1 y capítulo 2, hemos visto que habla acerca de la educación, la sociedad, el currículo y pues la operatividad en el currículo. Entonces, Jimeneo nos dice, bueno, el currículum es una planeación hecha por las escuelas. Cuando él dice escuela, se refiere a todas las instituciones educativas. Llámese estas colegios, institutos, universidades, es una planeación que realiza cada una de las instituciones educativas con el propósito, con el fin de alcanzar objetivos de aprendizaje o resultados de aprendizaje o competencias, dependiendo del enfoque con el que la institución educativa esté trabajando. Entonces, esa es una definición que él nos da, es una planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje que realizan en las diferentes instituciones educativas. Bien, teniendo esto en mente, vamos a pasar a lo que son las fuentes del currículo. Ya durante el estudio de estas dos primeras tutorías que hemos tenido, hemos podido conocer cuáles son las fuentes del currículo. Si decimos que el currículum es una planeación, ahora bien, ¿de qué se alimenta el currículo? ¿De dónde obtiene la información para poder diseñar un currículo? Bueno, hay tres fuentes principales y eso ustedes lo pueden encontrar también en su libro para quien desee profundizar un poco más acerca de las fuentes del currículo. El primero de ellos es el contexto sociocultural. El currículo se alimenta precisamente de la sociedad, de lo que ocurre entre los seres humanos. Todo lo que ocurre en un contexto social, político, económico es información
que alimenta el currículo. ¿Qué otra fuente hay del currículo? Bueno, otra de las fuentes primordiales es el alumno, es el mismo alumno. ¿Para quién estamos diseñando o planeando un proceso educativo? ¿A quién va dirigido? Pues nada más y nada menos que a los estudiantes, ¿verdad? A los alumnos. A muchos, pues nos parece interesante, ¿verdad? Conocer cómo el mismo estudiante es una fuente del currículo. ¿Y por qué será que el estudiante es una fuente del currículo? Bueno, en primer lugar, porque él es a quien lo vamos a formar. Debemos conocerlo, entonces, cómo él aprende, cuáles son las diferentes etapas, los diferentes procesos por los cuales él transita para llegar a un conocimiento, para llegar a un saber. Entonces, es importante conocer al estudiante, sus necesidades, sus intereses, sus problemas, para que esta información pueda sustentar el currículo y cuando se diseñe puede suplir las necesidades o las expectativas que tiene el estudiante. Entonces, nuestra segunda fuente del currículo es el alumno. ¿Cuál es la tercera fuente del currículo? Son precisamente las áreas del saber, ¿verdad? No tendríamos un currículo, no tendríamos un proceso educativo si no tenemos la materia prima, que es lo que vamos a enseñar, en torno a qué vamos a enseñar. Entonces, estas tres fuentes son las que alimentan el currículo, como lo mencionaba Jimeneo Sacristán, es una planeación del proceso de enseñanza y aprendizaje y se alimenta por estas tres fuentes: el contexto sociocultural, el alumno y las áreas del saber o el conocimiento o las ciencias. Dependerá de qué conocimiento o qué ciencia es la que vamos a estar compartiendo. Bien, ¿estamos claros hasta acá? Este ha sido como un breve repaso, como una introducción de los temas que hemos estado viendo en estos primeros capítulos en la materia. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda o todo está bien hasta el momento? Todo está bien. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Les saluda Carlos Galdames. Un gusto, Carlos. Fíjese que yo quería hacer una opinión al respecto de lo que mencionaba usted. Decía que las fuentes del currículum con el pasar del tiempo ha sido el contexto sociocultural, el alumno y las áreas del saber. Así es. Fíjese que anteriormente yo tuve la oportunidad de llevar una carrera por ahí y ellos tomaban en bien ¿cómo sería? El contexto de las áreas laborales. No sé si esta entra dentro de alguna de estas fuentes, porque en ese caso toman a bien lo que es, por ejemplo, la parte productiva del país, ¿verdad? ¿Cuáles son los rubros en los que más hay demanda o en los que más se trabaja, y en base a eso poder digámoslo de una manera así, dinamizar la educación en pro de generar, digámoslo así, empleados para esos puestos? No sé. Excelente. Es justamente, gracias por su aporte, muy acertado. Definitivamente la información, cuando hablamos de esta primera fuente, que es el contexto sociocultural, ahí va inmerso todas las necesidades que hay en la sociedad, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a entrar en detalle, Carlos, en ese punto, porque vamos a conocer cómo nace, de dónde se alimenta. Entonces, el currículo concretamente, cómo identificar la necesidad. Y una de esas fuentes que pertenecen al contexto sociocultural son los empleos, son los niveles de empleabilidad, son las necesidades en el sector, en la sociedad, de profesionales, qué tipo de profesionales y en qué áreas son las que requiere la sociedad. Así que más adelante vamos a ver en detalle ese punto, pero muchas gracias por su aporte y totalmente de acuerdo. Bien, vamos a continuar entonces. Sí, adelante. Maestra, solo algo que quería decir. Fíjese que vemos 84 conectados. No sé si le parece que al final ellos vayan anotando las dudas y las preguntas y las podemos resolver al final para que la ponencia sea corrida. Excelente. ¿Le parece? Me parece muy bien, de acuerdo.
Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Bien, entonces vamos a dejar las dudas hasta el final. Continuamos entonces con lo que es los fundamentos. Ya vimos las fuentes, que es de donde se alimenta el currículo. Ahora vamos a pasar a los fundamentos, sobre qué está basado el currículo, cuál es la base, cuál es el cimiento sobre el cual se edifica el currículo. Y hay varias ciencias que lo fundamentan. Pero hay 4 de ellas, digámoslo así, que son como las ciencias más claves y las más importantes, los fundamentos como más sólidos que tiene el currículo, y el primero de ellos es la psicología. ¿Por qué será la psicología? Bueno, como hemos visto que una de las fuentes es el estudiante o el alumno, entonces debemos conocer al alumno, debemos conocer a quién va dirigida este currículo, a quién va dirigida la formación que vamos a planear. Entonces, para poder conocer y entender al alumno, que es un ser humano, pues el currículo requiere del apoyo de la psicología. ¿Para qué? Para conocer qué siente, qué ocurre a nivel interno en el estudiante, cuáles son sus intereses, qué lo motiva, qué lo desmotiva, qué de pronto hace que él vuelque su interés en algún tema en particular, o qué de pronto haría que el estudiante pierda el interés en el proceso educativo, cómo motivarlo. Todas las etapas por las cuales el alumno va transitando, la psicología nos va orientando a los diseñadores curriculares sobre cómo ir elaborando, cómo ir planeando el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la psicología es un fundamento clave porque nos permite conocer todo lo que ocurre dentro del estudiante. ¿Qué otra cosa, qué otra ciencia es fundamento del currículo? Bueno, la sociología. ¿Por qué? Porque sigue siendo nuestra materia prima, nuestra fuente para sustentar el currículo, el estudiante. Entonces, el estudiante no está solo, ¿verdad? No solo es lo que ocurre a nivel interno, sino también cómo se comporta en sociedad. ¿Cuál es su comportamiento, su conducta cuando está alrededor de otras personas? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Y qué ocurre dentro de la sociedad? ¿Y quién nos puede decir eso? ¿Quién le puede decir eso al currículo? Bueno, la sociología. ¿Qué otra ciencia? También la antropología. ¿Por qué? Porque es importante conocer de dónde viene, cuál es el origen, cuáles son los antecedentes históricos de los seres humanos, ya sea en una determinada región, en un lugar. ¿Cuál es el origen? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir explicar también lo que ocurre en la actualidad. ¿Y qué otra ciencia también alimenta el currículo? Pues la filosofía. La filosofía, hemos dicho en otras ocasiones que etimológicamente filosofía, filo es amor y Sofía viene de sabiduría. Entonces es el amor a la sabiduría. Y pues justamente el proceso de enseñanza y aprendizaje es eso, ¿verdad? Es tener amor, el tener el deseo por querer conocer, por querer preguntarnos el porqué de las cosas. El individuo, el ser humano se pregunta por qué estamos en esta tierra, para qué venimos. Entonces, la filosofía nos permite o nos ayuda en el proceso de poder comprender también al ser humano en cuanto a las preguntas que se hace acerca de su existencia y acerca de otras cuestiones meramente humanas. Bien, estos son algunos de los elementos que hemos estado viendo a lo largo de estos primeros 2 capítulos que hemos estado desarrollando en la materia, y ahora vamos a entrar un poquito más adentro acerca de lo que es el currículo, el proceso del diseño curricular. Bien, ya ahora hemos visto que hay un diseño curricular, que es la construcción del currículo, y el currículo es el planeamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, ¿cuál será la ruta o el proceso que sigue el diseño curricular? Y en este caso lo estamos viendo por competencias. Bien, este es acá un pequeño esquema, una pequeña ruta de las etapas o del proceso que sigue el diseño curricular. En primer lugar, se inicia con un estudio de demandas y necesidades
de formación. Se recuerdan que al inicio vimos que la sociedad era una fuente, pero ahora la sociedad no se va a acercar a los diseñadores curriculares, ¿verdad? Y a informarnos qué está ocurriendo. Es necesario ir e investigar. Es necesario ir y conocer qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, cuáles son las necesidades que hay en la sociedad de formación, cuáles son las demandas, qué es lo que está exigiendo la sociedad para poder formarlos en esas áreas. Entonces, ¿cómo se conoce eso? A través de un estudio de demandas y necesidades de formación. El siguiente paso es la declaración del perfil de egreso, y ahí sí, en esa parte les voy a pedir que pongan mucha atención, porque también en su actividad viene una pregunta relacionada sobre eso. Bien, luego el siguiente es las áreas de realización. Ya vamos a ver en detalle cada uno de estos pasos o de estas etapas para construir el proceso de diseño curricular. Luego viene la elaboración de la matriz de competencias o el cuadro de competencias, etcétera, ¿verdad? Luego viene el mapa de secuencia y relación de competencias, luego la organización de los módulos, el mapa curricular o la malla curricular o el pensum, dependerá, ¿verdad?, de qué enfoque estemos trabajando, y luego la ficha por módulo o el programa de asignatura. Este es un proceso de diseño curricular por competencias. Hay diferentes formas de cómo elaborar el currículo, llamémoslo así. Dependerá del enfoque. Usted puede hacer un proceso de diseño curricular bajo el enfoque funcionalista o bajo el enfoque constructivista, y así dependerá de qué tipo de enfoque usted va a utilizar para diseñar el currículo. En este caso, el que yo les estoy presentando acá es el proceso por competencias, pero no es el único que existe, sino que hay diferentes formas de cómo construir el currículo, y dependerá del enfoque que usted tome, ese le va a marcar la ruta y la pauta, las etapas por las cuales usted va a ir transitando dependerán del enfoque. En este caso, repito, es bajo un enfoque específico. No es el único, hay muchos más. Bien, entonces habíamos dicho que el primer paso era el estudio de demandas y necesidades de formación. ¿Por qué es importante realizar este estudio antes de construir el currículo? Porque es el primer paso para la elaboración del currículo. Porque no podemos simplemente decir, bueno, vamos a hacer un proceso formativo, vamos a diseñar una carrera X. ¿Y por qué? Bueno, porque yo tengo una corazonada que la sociedad necesita ese tipo de profesional. No, ¿verdad? No podemos basar una carrera encorazonadas o en algunas circunstancias de ese tipo, ¿verdad? Necesitamos tener fuentes fidedignas, datos reales, estadísticas, que en efecto hay una necesidad en esa área. Entonces, ¿cómo logramos este estudio de demandas? Este estudio de demandas permite contar con un listado de cuáles son las necesidades específicas de formación, ya sea de un sector, de un determinado lugar, de una región, de un país, de un contexto dado. Eso nos permitirá hacer esa indagación. ¿Qué más nos va a ayudar el hacer el estudio de demandas y necesidades de formación? Nos permitirá identificar las necesidades a las cuales se dará respuesta. De pronto, cuando los diseñadores curriculares vamos a la sociedad y comenzamos a consultar a través de instrumentos, van a surgir que hay un montón de necesidades, ¿no? Que hay necesidad de formarlos en X, en Y, en Z. Pero de pronto la institución educativa no los va a formar en todas estas áreas, sino que selecciona y delimita esta y esta área es en la que vamos a estar trabajando y en la que sobre esa necesidad vamos a diseñar el currículo. Bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? Sí, licenciada. Sí, licenciada, sí. Sí, licenciada, se comprende. Ok, perfecto, gracias. Bien, a partir entonces de estas necesidades específicas que hemos identificado, elaboramos un informe o un diagnóstico. Este informe dice, bueno, en el sector, en la zona metropolitana de San Salvador, existe la necesidad de formar
profesionales en odontología, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en este sector casi no hay profesionales, no hay odontólogos y hay mucha demanda. Entonces, este diagnóstico, este informe es puntualmente lo que dice. Investigamos y esta es la necesidad. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa necesidad? Formulamos un problema y decimos específicamente en qué sector, en qué región es que hemos encontrado esa necesidad. Incluso, como mencionaba al inicio el compañero, podemos ir a las empresas. Las empresas son una fuente muy importante de información para el diseño del currículo. Estas fuentes se conocen como empleadores. Hay 3 fuentes: empleadores, está la fuente de los egresados, de los graduados y de los que ya fueron, ya pasaron 10 años en esa carrera. Entonces, el consultar a los empleadores también es una fuente importante para construir el currículo. Y si usted me dice, ¿cómo entonces es que se hace eso? Bueno, ¿quién va a contratar a ese profesional que, digamos, que yo como institución, si fuese yo como institución, fuese una institución educativa, y yo digo, bueno, quiero formar a las personas en X y Y profesión, pero quien me las va a contratar no voy a ser yo, lo va a contratar la empresa. Entonces, se consulta, el estudio de demanda va dirigido a los empleadores y le dice, ¿usted qué tipo de profesional le gustaría tener en esta área? ¿Cuál es el tipo de profesional que usted requiere para que se elabore tal o X o Y tarea? Entonces viene el empleador, mire, yo lo que necesito es un profesional que conozca de leyes, que conozca de normas, es un profesional que sepa elaborar informes, etcétera. Y él va planteando como su perfil ideal de cómo sería este profesional que él sí estaría dispuesto a contratar. Entonces, la información que recopilamos de los empleadores es muy importante para poder construir el currículo, para poder iniciar el proceso de diseño curricular de una carrera o de un plan de estudio. Traje acá 2 ejemplos que son ejemplos reales. Hemos tenido la oportunidad de poder trabajar en estas 2 carreras y hemos seguido este proceso que yo les estoy comentando y les estoy presentando acá. Una de las necesidades reales que nosotros logramos identificar en un estudio de demanda que realizamos era que el mundo iba caminando e iba avanzando en el tema de la robótica. No sé si ustedes ya estarán enterados, pero hay muchas cosas, mucho se está hablando acerca de este tema de robótica, pero ¿qué ocurre? Resulta que no hay profesionales en el área de robótica, no hay muchas personas que están formadas en el área de robótica profesionalmente. Probablemente ha sacado un cursito, o a lo mejor escuchó, le contaron o leyó, pero una carrera, una formación universitaria, profesional en el área de robótica, descubrimos que no existía. ¿Y qué pasa? Descubrimos también que en el mercado, que en el mundo laboral, se estaba requiriendo perfiles o profesionales que conocieran acerca de robótica. Bueno, entonces ese fue el punto de partida para el diseño curricular de una carrera que respondiera a la necesidad de la sociedad. ¿Qué se consulta ahí? Consultamos, por ejemplo, mire, no tiene que ser una necesidad que hoy lo van a contratar y dentro de 5 años ya no. Tenemos que ver que eso va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué preguntamos? Que hacemos una proyección de aquí a 5 años. ¿Será que va a haber trabajo para un ingeniero en robótica? Y vemos el contexto a nivel regional, ¿verdad? En nuestro país, a nivel internacional, a nivel de Centroamérica, lo vemos mucho más allá y vemos que sí, que es una carrera, que es un área que cada vez con los años incluso se va a volver más demandante y van a existir más fuentes de empleo para esa área. Entonces decimos, ok, listo, vamos a elaborar un currículo para formar
personal o profesionales en el área de robótica aplicada. Y así es como nace una carrera. También otro caso real fue, por ejemplo, el área de poder elaborar una maestría. También elaboramos un diplomado en gestión hospitalaria. ¿Y cómo surgió? Bueno, fuimos a consultar y vimos que en los diferentes hospitales nos decían, fíjese que el director de este hospital es médico y él está como director, pero resulta que el médico no tiene conocimientos de administración y él es el director. Y entonces hoy ya no tiene que estar operando pacientes, viendo pacientes, sino que determinando cuánto equipo se necesita en el área de cuidados intensivos, viendo, por ejemplo, si hay suficiente medicamento en esta área, gestionando, haciendo muchos trámites administrativos, realizando gestiones administrativas. Pero ¿qué pasaba? Que su formación no era esa, no era administrativa. Esta persona, directora o director de los hospitales, habían sido formados en medicina, ¿verdad? Pero estaban ocupando cargos gerenciales, gerenciando, dirigiendo hospitales. Pero ¿qué pasaba? Tenían esa carencia, que no tenían las herramientas de gestión administrativa y requerían que fuese médico porque necesita conocer cómo opera el hospital, pero también que tuviera conocimientos administrativos. Entonces, ese es otro problema, otra necesidad que logramos identificar a través del estudio de demandas y necesidades de formación. Entonces, ¿qué? Arrancamos y decimos, bueno, necesitamos formar a estos profesionales, hay una necesidad de formación en gestión hospitalaria. Y bueno, diseñamos también un currículo que, por cierto, incluso lo adoptaron internacionalmente también y es uno de los ejemplos reales que les traía. Entonces, ya una vez identificado qué necesidad hay en la sociedad, qué necesidad existe en la sociedad, por ejemplo, voy a seguir quizás el mismo ejemplo, la misma ruta para que vayamos entendiendo este proceso. Identificamos a la necesidad de formar gestores hospitalarios, personal que sepa acerca de gestión hospitalaria. Entonces, no nos quedamos ahí, ¿verdad? Tenemos que decir cómo debe ser ese profesional, cómo debe ser un gestor hospitalario, qué es lo que debe saber. Y ahí nos preguntamos tres cosas. ¿Qué debe saber? ¿Qué debe a nivel de conocimiento? ¿Qué debe conocer? ¿Cómo debe ser como persona? ¿Y qué debe saber hacer? ¿Qué es lo que él debe ser capaz de hacer en términos procesuales, en términos de procedimientos? Entonces, esto nos da como resultado un perfil. Bueno, este profesional debe debe conocer acerca de este y de este tema. Debe también ser una persona honesta, íntegra, porque va a manejar dinero, ¿no? Debe también saber elaborar, por ejemplo, partidas, etcétera, ¿verdad? Entonces hacemos como ese listado, como por ejemplo, cuando usted está pensando, digamos, para quienes no están casados todavía y usted dice, bueno, yo quisiera un novio, una novia que tenga el cabello negro, que tenga esto, que tenga lo otro, pues algo así es un perfil, es un listado soñado, es el ideal, es como lo soñamos, ¿verdad? Entonces, este es un perfil. Vale. Perdón el ejemplo, pero es para que ustedes me entiendan realmente cómo es el perfil, es como el ideal, es como el soñado, el hombre soñado para las chicas que no se han casado o la chica soñada, ¿verdad? Es como un ideal, así soñamos un perfil profesional, soñamos que ese profesional sepa acerca de esto, sepa lo otro, conozca aquí y que aparte de conocer y saber hacer, también sea como persona, sepa saber ser como persona. Entonces, el perfil tiene dos componentes. En primer lugar, tiene el componente del compromiso institucional, que es la formación académica. Es decir, en este primer párrafo que ustedes ven acá, estos dos párrafos que están acá, se llaman declaración del perfil de egreso. Es una declaración. Estamos declarando
que ese profesional es así, así y así. En estos dos párrafos que ustedes ven ahí pueden parecer sencillitos, nos podemos tomar hasta 5 o 6 sesiones para únicamente elaborar la declaración del perfil de egreso, que son estos dos párrafitos que ven ahí. Parecen sencillitos, pero no son fáciles de hacer. Entonces, el primer párrafo nos habla de todo lo que el profesional debe conocer a nivel intelectual y debe también hacer a nivel procesual. Entonces, aquí nos va diciendo que el graduado del diplomado en gestión hospitalaria es un profesional de la salud. ¿Y qué hace ese profesional? Bueno, diseña, ejecuta y evalúa estrategias innovadoras de gerencia de recursos y procesos hospitalarios que le permitan la conducción asertiva y efectiva de la organización, etc. Es todo lo que él debe conocer y saber hacer. Ahora bien, no nos quedamos en este enfoque por competencia, no solamente nos quedamos acá, sino que también trasciende a aquellas habilidades que hoy conocemos como las habilidades blandas, que es el trato con los demás, el ser como persona, los valores, etcétera, ¿verdad? Porque nuestra sociedad está muy carente de formación en este tipo. Entonces, la declaración incluye esa parte también. Entonces dice, se espera, ¿no? Lo vamos a formar y esperamos que el graduado del diplomado en gestión hospitalaria desarrolle habilidades gerenciales como el pensamiento crítico analítico, la toma de decisiones acertadas, la optimización de los recursos, la gestión estratégica del talento humano, etcétera, etcétera, que son habilidades blandas. Entonces, esto es el perfil de egreso, la declaración del perfil de egreso que tiene estos dos componentes. Pero ya han tomado nota porque les va a servir para su actividad. Ahora bien, estas son las áreas de realización. Ya tenemos el perfil soñado de cómo será este profesional. Ahora bien, ¿en qué áreas él va a poder trabajar? Porque no nos podemos solo centrar, él solamente va a trabajar en esto. No, tiene que tener diversidad de opciones. Bueno, de pronto no trabajó como gestor hospitalario, pero puede trabajar como asistente administrativo en otro lado, ¿verdad? Y debe tener como varias opciones de que con su carrera le puedan abrir puertas laborales en diferentes sectores, no solamente en uno. Entonces, acá yo les traigo, por ejemplo, un ejemplo de la carrera de psicología, ¿verdad? Una persona de psicología puede trabajar en diferentes áreas. Estas áreas se conocen en diseño curricular como áreas de formación. Y estas áreas de formación las conserva la carrera y son las diferentes áreas en las cuales él puede trabajar. Bueno, un psicólogo puede trabajar en el área escolar. Pero de pronto no hay mucha demanda en el área escolar. Bueno, puede trabajar en el área clínica. No, ahí tampoco casi no hay demanda. Bueno, puede trabajar en el área laboral u organizacional, o incluso en el área comunitaria, o incluso en el área forense. Entonces, estas son las áreas de formación. Es donde como curriculistas vemos las diferentes áreas en las cuales lo vamos a formar para que él tenga más oportunidades de ser contratado en diferentes áreas. Bien, espero que esté quedando todo claro hasta acá. Estoy tratando de ser breve en honor al tiempo, pero que quede claro, ¿verdad? Cómo es la ruta. Ahora bien, vamos a lo que es la matriz de competencias, que es el cuarto punto para el proceso de diseño curricular. Entonces, esta matriz de competencias ya nos dice el área de formación. Estas son las áreas en las cuales lo vamos a formar. Por ejemplo, en este caso, este es un ejemplo acerca siempre del diplomado en gestión hospitalaria que les comentaba que es un ejemplo real. El área de realización, en este caso, son estrategias innovadoras de gerencia de recursos humanos y procesos hospitalarios y habilidades gerenciales. Estas son como las dos grandes áreas para esa carrera en específico. Ahora, el peso curricular es qué tanto lo vamos a formar en esa área. Bueno, en estrategias innovadoras, nuestra carrera lo va a formar en un 40%.
Pero en habilidades gerenciales, ahí lo vamos a formar en un 60%. Es decir, que la mayoría de asignaturas que él va a llevar van a ser relacionadas al área de formación de habilidades gerenciales. ¿Por qué? Porque estas habilidades gerenciales las va a poder utilizar en diversos contextos, no solamente en el área hospitalaria, que es en la que los estamos formando, pero también en otras áreas, ¿no? Los indicadores de logro, eso nos va a permitir medir si hemos alcanzado o no esa habilidad. Y luego los ejes transversales, que esto es un tema de ley que el Ministerio de Educación siempre solicita en todos los planes de estudio que lleven ejes transversales. Bien, ahora, ¿cómo identificamos los módulos o asignaturas? Usted me puede decir, bien, Lica, hasta aquí he comprendido y todo, pero ¿cómo llegamos a las materias? ¿De dónde salen las asignaturas que tenemos que llevar en una carrera? Bien, precisamente salen entonces de las competencias. ¿Qué es lo que queremos formar? Esos son como los objetivos, como los propósitos educativos, y decimos, bueno, queremos que este profesional del diplomado de gestión hospitalaria, él tenga habilidades gerenciales, pero ¿cómo las va a tener? Bueno, tenemos que enseñárselas. Entonces, vamos a elaborar asignaturas, módulos, bloques, se le llaman incluso en algunos estilos de diseño, y a través de ello, con todos estos elementos, vamos a lograr alcanzar estas habilidades gerenciales. Vamos a lograr que este estudiante desarrolle estas habilidades gerenciales. Entonces comenzamos. Bueno, él necesita entonces, si le vamos a enseñar, si queremos que él desarrolle habilidades gerenciales, pues enseñémosle en primer lugar acerca del proceso administrativo aplicado al sector salud, siguiendo el ejemplo que les estoy mencionando, ¿verdad? Dependerá de la carrera, puede ser otra, entonces los módulos van a ser otros, ¿no? Relacionados siempre a la carrera que estamos diseñando o el currículo que se está elaborando. Luego, la gestión hospitalaria y clínica, que es pues fundamental, la gestión del talento humano. Y así, ¿qué otra competencia queremos que él logre a través del proceso formativo? Queremos que él aplique estrategias innovadoras. Y para que él aplique esas estrategias innovadoras, ¿qué es lo que le tenemos que enseñar o en qué lo tenemos que formar? Bueno, lo vamos a formar entonces en las nuevas tecnologías, en la administración de centros hospitalarios. Entonces, así es como van surgiendo las asignaturas, los módulos, o como le llamemos, ¿verdad? Dependerá del enfoque. Entonces, así es como van surgiendo. No nacen de, que lleven tal materia. No, nacen dependiendo de qué competencia, de qué objetivo es lo que queremos alcanzar, y dependerá de eso qué asignaturas son las que vamos a compartir. Ahora bien, viene algo que ya a ustedes creo que les va a sonar un poco más familiarizado con esto, y es el mapa de secuencia y relación entre competencias. Es en el siguiente. En esta es únicamente cómo ordenamos las asignaturas. Ustedes se han preguntado en su malla por qué primero llevan esta asignatura y por qué llevan esta otra al final. Bueno, eso obedece a este mapa de secuencia y relación de competencias. Puede ser una secuencia lineal, ¿verdad? Que esta asignatura esté conectada con esta, y una vez él logre los conocimientos de esta materia, él pueda pasar a la siguiente. Y al final, alcanzar esta asignatura que es la que va a unificar todos los conocimientos que él ha visto en otras tres. Esa es una forma de hacer la secuencia entre asignaturas. Imagínense que cada uno de estos cuadritos de colores son diferentes materias. Entonces, este puede ser un orden que es lineal. O puede ser que esta asignatura está conectada con esta, también con esta. Entonces ahí también vamos identificando los famosos prerequisitos. ¿Por qué decimos, esta asignatura es prerequisito de la otra? No es simplemente porque sí, ¿verdad? No, sino porque esa asignatura tiene un vínculo con esta otra, y esta otra está conectada con esta. Y ahí es como van surgiendo los prerequisitos, y también nos van determinando, ¿verdad?, cuál va a ser el orden de las asignaturas en el pensum. Ahora sí, vamos a ver lo que es la malla curricular, el mapa curricular o el pensum, que es el que ya llega al estudiante, es el que tiene en sus manos el estudiante. Traigo acá una malla curricular, es de la licenciatura de Derecho, es una malla curricular o un mapa curricular
elaborado de acuerdo a las áreas de formación. ¿Se recuerdan las áreas de formación? Es las diferentes áreas en donde se le va a formar para que pueda trabajar de esto, de lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos colores, por ejemplo, las anaranjadas, representa un área de formación y estas están acá. En este caso, las áreas de formación las han denominado como áreas básicas, específicas, profesionales y optativas. Entonces, acá tenemos, ¿verdad? El área, todas las asignaturas que están moradas se están desarrollando el área de formación básica. Todas las asignaturas que están en verdes están formando acerca de áreas específicas de la carrera de licenciatura en Derecho y así. Ahora bien, ¿qué determina? Si ustedes pueden notar, hay un poco más de asignaturas o de colores más que otras, ¿verdad? Pueden ver que, por ejemplo, esta área anaranjadita son pocas, pero que de pronto las moradas son muchas en relación o en comparación a las demás. ¿De qué dependerá esto? ¿De qué tantas asignaturas tiene que ser en un área y por qué no en la otra? ¿Se recuerdan de la matriz de competencia que vimos? Del 40 y del 60. Eso obedece a esto. Eso que vimos en porcentajes, acá ahora lo vemos reflejado en el número de asignaturas, de materias o de módulos que va a tener una carrera. Por ejemplo, en esta carrera, ¿cuánto creen ustedes que podría ser el porcentaje que se asignó al área morada, verdad? ¿Un 50, un 60? ¿Cuánto podría ser el porcentaje curricular que se le asignó? Quizás un 30 para el área específica, pero se ha dejado un 60 o un 70% para el área profesional. Entonces, a eso obedece la cantidad de asignaturas que va a tener cada una de las áreas. Muy bien, esta es otro ejemplo también. Y en este caso, bueno, en este anterior vemos que las áreas están bien delimitadas, está bien específicas, ¿verdad? Estamos formando entonces en cuántas áreas acá, 1, 2, 3, 4 áreas, ¿verdad? 4 áreas son las que estamos formando y en esta carrera se están enfocando en esas 4 áreas, pero no es la única forma de hacerlo. También podemos enfocarnos en una diversidad y aquí vienen cuando a veces en algunas carreras les llaman los todólogos, ¿verdad? Porque saben de todo, pero no se especializan en algo en particular, pero conocen un poquito de esto, un poquito de lo otro y un poquito de todo. Entonces, ese es otro estilo también de poder distribuir el currículo. Por ejemplo, en esta malla, que es de la licenciatura de Economía, aquí hay diversidad de áreas. Miren cuántas áreas, 3, 6, 9, 12. Entonces, hay, por ejemplo, del área de metodología, de métodos cuantitativos, macroeconomía, economías políticas, y así vemos la distribución, por eso son la diversidad de colores. Hay una diversidad de áreas de formación que están plasmadas acá en todas las asignaturas. Entonces, probablemente usted no ve así en colorcito, ¿verdad? Usted todas las ve en blanco y negro, pero sepa que su asignatura forma parte de un área de formación y que cada una de las materias que usted está cursando ha sido pensada para que usted se desarrolle en un área de formación específica. Muy bien, quiero agradecerles entonces por su tiempo y por su atención. Voy a dejar un espacio quizás para 3 preguntitas nada más para que podamos optimizar el tiempo y quiero tomarme unos 3 minutitos para poderles explicar la actividad, en qué va a consistir la actividad. Bien, 3 consultas. No sé si Eli Walter me apoya en organizarlo. Sí, bueno, vamos a ver 3 preguntitas. Ha levantado la mano Mercedes Ruiz Cachpal. Entonces empezaríamos con ello. De ahí Omar Misael. Y por ahí tenemos, sí, la vamos a compartir, ya está siendo grabada. Cada tutor se la va a entregar. Vamos a empezar con Gloria, de ahí vamos con Elmer, para las preguntitas que necesitan ahorita. Empezamos con Gloria. Adelante, Gloria. Muy buenas noches, licenciado Walter y Rebeca. Buenas noches. Mi pregunta es,
¿existe más de algún modelo específico de mapa o malla curricular dependiendo de qué tipo de carrera o qué tipo de estructura se quiera enseñar? No hay un modelo específico, hay directrices que sí son específicas y son bien claras dependiendo de bajo qué enfoque esté trabajando. Entonces, dependiendo de ese enfoque, le va a decir cómo construir la malla, cómo elaborar la malla, le va a ir dando las directrices, pero va a depender de la naturaleza de la carrera, va a depender también de la revisión del estudio de demandas, porque ahí en el estudio también le dice cuáles son las áreas de formación. Entonces, no hay una estructura cerrada o cuadrada, ¿verdad? De que así tiene que ser la malla, no lo hay. Hay directrices claras, sí. Dependerá de bajo qué enfoque esté elaborando el currículo. Bien, espero haber respondido a su consulta. Sí, muchas gracias. Con gusto. El siguiente. Adelante, Elmer. No, perdón, Homer. Muy buenas noches. Bueno, mi consulta es la siguiente. ¿Existe la posibilidad de que se pueda modificar la currícula que actualmente nosotros estamos cursando con el objetivo? Lo menciono porque en el área laboral yo veo la demanda de lo que se necesitan de algunas materias, pero lastimosamente las han dejado hasta el final, casi prácticamente para egresar. ¿Cuándo se podrían utilizar para aplicarla dentro del área laboral? Por ejemplo, yo, aunque estudio licenciatura en informática educativa, tengo muy claro de que muchísimas de las materias dan competencias para aplicarlas en otras áreas que no son el área exclusivamente de la educación, sino que también para la parte administrativa. Excelente, muy buena pregunta, mi estimado. En efecto, las carreras o el diseño curricular, una vez hecho, incluso una vez lanzado y ya inscrito estudiantes, cada plan de estudio, y hoy sí nos vamos a ir quizás al plan de estudio, cada plan de estudio, según la ley, tiene una duración de acuerdo a la carrera. Por ejemplo, si es una licenciatura, ese plan de estudio está vigente para 5 años. Pasados esos 5 años, ese plan de estudio debe ser actualizado. Puede ser actualizado o puede usted elaborar un nuevo plan. Una vez que ese plan haya transcurrido por 5 años, ya que son en el tiempo de, si es una licenciatura, si es un caso una maestría, pues en 2 años el plan se le vence, pierde su vigencia, se llama. Entonces, todas las universidades deben elaborar una actualización y en esa actualización el diseñador curricular junto a su equipo de especialistas de la carrera en particular van a determinar y van a hacer una revisión si la ubicación en la que está la materia en efecto es donde debe estar o si de pronto hay un error ahí, entonces se modifica. ¿Y cómo sabemos cómo modificar eso? Porque no es algo que se hace de manera antojadiza. Entonces ahí hacemos otro, cuando ya la carrera existe, por ejemplo, digamos informática educativa, esta carrera ya existe, ¿no? No es que la vamos a crear, sino que vamos a actualizar, vamos a hacer un proceso de actualización. Entonces, ¿consultamos a quiénes? Consultamos a los estudiantes que están cursando, por lo general, en tercer año, consultamos a los egresados y vamos y les decimos, mire, le funcionó a usted esa carrera, le está ayudando, sintió que le formó para el trabajo que usted está desempeñando, o hubo algún vacío, hubo algo para lo cual no lo preparamos. Y ya esta información nos sirve para actualizar el currículo y él nos dice, mire, sí, me sirvió esto, pero también faltó que me enseñaran acerca de lo otro. Todo eso alimenta el currículo y hace que hagamos una actualización curricular. Si en esa información resulta que esa asignatura no está ubicada en el lugar correcto, en el lugar que le corresponde, entonces se hace la modificación. Entonces, sí se puede realizar ese cambio. Excelente, muchísimas gracias. Entonces ahí queda la sugerencia para que robótica no sea parte del final de la carrera, sino que esté por lo menos en medio después de las programaciones. Excelente, muchas gracias por la sugerencia. Tenemos una última pregunta, es Walter Ernesto. Adelante, Walter Ernesto. Buenas noches. Estuvo muy informativa lo que sería la presentación. Mi pregunta va a algo parecido a lo que decía Homer, y es en cuanto a, yo estoy estudiando también licenciatura en informática, y realmente también la tomé no con el fin de ser maestro, porque al ver
la malla curricular, como decía, veo que hay bastantes áreas que aplican a mi área laboral. Pero también, como usted estaba diciendo, que se cambia la currícula o se revisa cada 5 años, ¿verdad? Teniendo en cuenta que nosotros estamos en la modalidad de distancia, en lo personal, porque trabajo, me he propuesto no terminar la carrera en lo que dura, ¿verdad? Que son 5 años. Entonces, mi pregunta sería, ¿no se podría modificar, hacer esa revisión con un poquito de, por decir, extender la revisión a más de 5 años? Porque, digo yo, no voy a salir en 5 años. Y cuando hagan la revisión me podrían botar algunas materias que ya cursé solo por esa actualización. Muy bien, excelente, sí. Fíjese que actualmente el Ministerio de Educación se ha actualizado en ese punto porque habían muchos estudiantes que en esa actualización que surgía, ¿verdad? Que se hacía la revisión, habían de pronto asignaturas que se veían que no era necesario, que ese espacio de esa materia se podía dar otra que fuese de especialidad, que es decir, que le sirviera al profesional durante estuviera ejerciendo. Entonces, de pronto se eliminaban asignaturas. ¿Y qué pasaba con aquel estudiante que sí ya la había cursado? Había gastado tiempo, esfuerzo, recursos, etcétera, ¿verdad? Inversión. Entonces, quedaba en el aire. Pero ahora se han hecho cambios y ahora existe lo que es un plan de absorción, se llama plan de absorción. ¿Qué significa esto? Que si usted está en el tercer año de esta carrera y ya surge esta otra, entonces usted puede ser absorbido para esta otra carrera conservando las asignaturas de los primeros 3 años que usted ya llevó. Y en este nuevo plan, ahora usted ya cursó 3 años y únicamente le faltarían 2. Entonces, ¿cómo hacer eso? Esa transición de un plan a otro, eso se llama plan de absorción. Y sí se puede hacer para no afectar al estudiante. Bien, espero haber respondido su consulta. No sé si quedó claro, si tiene alguna pregunta. Excelente, muchas gracias. Bueno, ahorita ya no tenemos más preguntas. Vamos a la explicación de la tarea. Recuerden que la tarea tiene una ponderación, así que pongamos bastante atención a la explicación que nos va a dar la maestra acerca de lo que es el reporte que vamos a presentar el día miércoles 13. Así que dejamos a la maestra con la explicación de la tarea. Gracias, maestro Walter. Bien, ahora acá tengo, esta es la guía de ejercicios que vamos a estar realizando. Yo les he compartido acá un ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en términos sencillos? Bueno, nos vamos a poner en el papel de un curriculista o de un diseñador curricular, pues que ustedes están estudiando fundamentos del currículo, ¿no? La base del currículo. Entonces vamos a elaborar un perfil profesional. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo elaborar un currículo, de cómo diseñar un plan de estudio, una carrera. Bien, entonces yo acá les he colocado un ejemplo. Acá el nombre del curso, cómo se va a llamar el curso, la materia, incluso puede ser una carrera, de pronto usted puede diseñar una carrera. Entonces, ¿cómo le va a poner a su carrera? Aquí yo, siguiendo el mismo ejemplo que les he presentado, por eso traigo acá este mismo ejemplo para que ustedes puedan llevar como la secuencia, ¿no? ¿Cuál es el periodo de impartición? En este caso, como yo le estoy poniendo que es un curso, ¿verdad? 3 meses nada más. ¿Cuánto es el tiempo presencial? Porque están las dos opciones. Puede ser 100% presencial, puede ser semipresencial, que ocupa un porcentaje de tiempo presencial y otro virtual, o puede ser únicamente presencial o únicamente virtual. Ahí dependerá de las horas que usted distribuya. En este caso es semipresencial porque tiene componentes presenciales y virtuales. ¿Cuántas horas debe durar este curso? Yo le he puesto 60 horas. Usted dependerá, ¿verdad? De si hace un curso, una carrera, un diplomado, una licenciatura, una maestría, ahí a su creatividad. Aquí le he dejado algunas explicaciones de cómo llenar cada uno de esos espacios. ¿Cuál es el problema a resolver? ¿Se recuerdan que en la presentación vimos que había un problema específico? Aquí asuma usted que ya hizo el estudio de demandas y ya logró identificar cuál es el problema. Entonces,
va a describir cuál es la necesidad que usted encontró, cuál es el problema que va a resolver y lo va a colocar acá. En este caso yo igual he puesto el ejemplo, ¿verdad? Que encontramos que hay deficiencia en el área médica y que no hay profesionales formados en el área gerencial. ¿Qué competencia vamos a formar en estas personas que se inscriban a este diplomado? Ahí lo colocamos, desarrolla habilidades, y ahí usted se inspira para elaborar la competencia. O puede ser también un objetivo, ¿no? Y luego el perfil de egreso. Vimos cómo era el perfil, la declaración del perfil, que eran 2 párrafitos nada más. Uno, qué debe conocer y qué debe hacer. Y el siguiente, cómo debe ser en términos de habilidades blandas. Y las áreas de realización, en qué áreas vamos a formar a la persona. Aquí les he puesto estas 3 como ejemplo. Y luego los nombres de las posibles cursos, materias, asignaturas, módulos que esa persona va a llevar en este curso que usted va a diseñar. Con 3 que usted coloque, más que suficiente, ¿verdad? Bien. Y ya luego viene el espacio, el formato ya en blanco para que usted ya únicamente lo vaya llenando. Yo voy a diseñar mi carrera, le voy a poner tal. El periodo va a ser tanto, pueden ser años, meses, lo que usted considere. ¿Cuánto tiempo va a durar esa formación? Usted dependerá de su valoración. ¿Cuántas horas? El problema a resolver, la competencia, el perfil de egreso, que son los 2 párrafos, las áreas de formación o de realización y los posibles nombres de las asignaturas. Y luego al final vamos a hacer una reflexión, eso se llama una metacognición, es reflexionar sobre nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué aprendizajes son los que hemos adquirido? Y aquí vamos a iniciarlo con esta frase. Aprendí que a través de todo este proceso, de esta ponencia y de este ejercicio, usted aquí me cuenta en sus propias palabras y hay libertad, ¿verdad? En las líneas que usted quiera. 3, 4, 5, 20 líneas, ahí es opcional, usted ahí escribe, aprendí que, bueno, el perfil tal cosa, ahí usted escribe acerca de cuál ha sido el aprendizaje adquirido durante este ejercicio. Bien. Los tutores les van a estar compartiendo este formato para que ustedes lo puedan elaborar y esto se va a estar presentando el día 13 en la universidad. Bueno, ahí el maestro Alfredo les va a dar mayores detalles con respecto a ese proceso y como les menciono, a través de sus tutores les van a hacer llegar esta guía para que ustedes comiencen a elaborarla. Bien, de mi parte ha sido todo. Agradezco el tiempo y el espacio. Gracias, maestro Alfredo, maestro Walter, y gracias a cada uno de ustedes por su tiempo y por acompañarme durante esta sesión. Dejo al maestro Alfredo para cerrar la sesión. Maestro Alfredo o licenciado Walter. Sí, voy a contestar por el licenciado Alfredo porque él tiene una diligencia, dijo que iba a estar conectado, pero está fuera de San Salvador, así que creo que no sé cuando lo vieron en la imagen, andaba ahí con careta y a oscuras. Bueno, queremos agradecerle de todo corazón esta primera ponencia que tenemos aquí en nuestra cátedra de fundamentos del currículo. Creo que fue algo que nos llenó, aprendimos mucho y creo que nos va a ayudar tanto a nosotros como tutores y también a los estudiantes, ya que fue algo que bastante hemos aprendido, cosas nuevas, que como el estudiante siempre vamos aprendiendo cosas nuevas y entonces, ¿quién más que una experta como es la maestra Rebe Cardón en currículo? Entonces, las indicaciones para todo el grupo es lo siguiente. Se les va a enviar a través de sus tutores el formato y cada uno de ustedes se lo va a dar a su tutor. Tienen el día de mañana, todo el día, hasta el 13 para poderlo entregar. Y esto tiene una ponderación cuando su tutor se lo califique, que es la nota del parcial. ¿Qué quiere decir con esto?
de que quien presente lo que ha sido la explicación y todo lo que es la tarea, no va a ser el parcial. Quien no lo presente va a tener no pasa nada, también se somete a lo que es la parte del parcial. Y es algo que vamos aprendiendo, y creo de que hacer una matriz de esas nos va a quedar, vamos a enriquecer bastante nuestros conocimientos. No sé si estaba por ahí el maestro Alfredo que quería comentar algo. Bueno, entonces hasta aquí llegaríamos con esta presentación, que les digo de que no me canso de agradecerle a la maestra, porque fue algo bastante dinámico que hemos tenido ese aprendizaje. Además, el día miércoles vamos a también a tener en la feria, también tenemos nuestro local, por decirles así, de primeros auxilios, es el de la asignatura de primeros auxilios, que vamos a estar también en lo que es el día miércoles en la feria. Así que se pueden acercar también los que vayan el día miércoles, y vamos a estar también en el estante de primeros auxilios, que es el de nuestra asignatura. Pues si no me queda nada, se van a entender con la parte de los tutores. A ellos les va a enviar el formato, ellos les van a calificar también, y van a quedar de acuerdo cómo va a ser la entrega de este trabajo. Así que tengan todos muy buenas noches. Algo sí rapidito, Susi, porque ya estamos sobre el tiempo. Adelante. Sí, solo agradecerle a la maestra y a todo el equipo de tutores por esta bella ponencia, en el cual nos ha dado una luz para entender más de esta materia. Muchas gracias. Gracias, Susi. Entonces quedamos así. Tengan todos muy buenas noches, y les vamos a hacer llegar lo que va a ser la matriz a través de sus tutores, como les repito, y ellos les van a calificar la parte de esta evaluación, que tiene 1.5. Así que gracias. Y les voy a mandar también a través de sus tutores la grabación, también para que también la tengan y puedan observar de nuevo lo que es la parte de la ponencia. Así que muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche a todos.